Mi familia le dijo a todo el mundo que había fracasado. Me senté en silencio en el juicio de mi hermana. Luego, su jueza me miró y susurró, «Espere. ¿Ustedes?» La sala se detuvo. Ni siquiera mi madre pudo hablar. Cuando tenía 19 años, mi hermana me dijo que era una vergüenza para la familia. Lo dijo en voz baja, pero me cayó como una cuchilla. Una semana después, mi padre cambió las cerraduras. Mi madre dejó una bolsa con mi ropa en el porche. Sin despedidas, sin explicaciones, solo silencio. Dijeron que era imprudente, emocional, inadecuada. Pero la verdad es que, simplemente, no podía quedarme callada sobre lo que ellos hicieron. Durante 15 años, desaparecí. Cambié mi nombre, me corté el pelo, borré todo rastro de quién era. No porque estuviera avergonzada, sino porque sabía que nunca me dejarían ascender si supieran que lo había logrado. Entonces, una tarde, entré en una sala de tribunal donde mi hermana estaba siendo juzgada. No hablé. No necesitaba hacerlo. La jueza hizo una pausa, entrecerró los ojos hacia el fondo y preguntó, «Espere, ¿esa es Camille Reyes, la gobernadora?» Todas las cabezas se volvieron. La boca de mi hermana se abrió, y en ese momento suspendido, todos los años que pasé enterrada bajo su silencio se abrieron en algo más. Solían decir que era un fracaso. Pero ahora, lo único más ruidoso que su silencio era el sonido del mundo finalmente viéndome. Estoy a punto de compartir algo muy cercano a mi corazón. Pero antes de hacerlo, podrían decir hola en los comentarios o decirme de dónde son. Me encanta saber hasta dónde llega mi historia. Siempre es bueno saber que no estoy sola en esto. Y si mi voz resuena en ustedes, aunque sea un poco, no olviden suscribirse para no perderse el próximo capítulo. Gracias, y ahora déjenme contarles todo. El aire en San Antonio estaba espeso por el calor. Y dentro de la casa de los Reyes, estaba espeso por la expectativa. La familia se había reunido alrededor de la mesa del comedor, la madera pulida reflejando el suave brillo del candelabro de arriba. Era una cena de domingo, una tradición que Manuel Reyes mantenía con precisión militar. A la cabecera de la mesa se sentaba el propio Manuel, jefe de policía retirado, patriarca y comandante de todo lo honorable. Levantó una copa por Isabella, su primogénita, mientras su imagen aparecía en la pantalla del televisor silenciado detrás de ellos. «Esa es mi chica», dijo con orgullo. Fiscal de distrito del condado de Bexar, y ahora destacada en CNN. Una verdadera Reyes. Camille se sentó en el extremo opuesto, con el tenedor suspendido sobre el plato, los ojos bajos. Nadie la miró. Nadie preguntó cómo le fue en su graduación. Había subido al estrado la semana pasada con un título en humanidades, no en derecho, no en premedicina. Ni siquiera les había dicho la fecha. Sabía que no vendrían. Siempre había sido la extraña. Cuadernos de bocetos en lugar de blocs de notas legales, Rilke y Simone Weil en su mochila. Leía filosofía en los parques, pintaba al amanecer y se sentaba en silencio durante las comidas familiares como un eco distante de alguien que solía importar. Camille tenía 23 años, brillante de formas que ellos no entendían y nunca intentaron entender. Luego llegó la tormenta. Empezó con un ping en su teléfono, un mensaje de texto de una amiga, luego otro, luego un correo de voz que ni siquiera quería escuchar. Para cuando abrió su computadora portátil, estaba por todas partes. Un vídeo privado suyo, grabado durante las vacaciones de primavera, ahora era público. Su cara, su cuerpo, su voz, todo robado, subido y compartido. ¿El responsable? Su exnovio, amargado y vengativo después de que ella terminara la relación. No sabía que él aún tenía el vídeo. Camille ni siquiera tuvo tiempo de llorar antes de que su mundo colapsara. Isabella lo encontró primero. Eso es lo único que Camille supo más tarde. Ella se lo envió directamente a Manuel con una sola línea: necesitas actuar antes de que esto empeore. No para proteger a Camille, sino el nombre de la familia. La cena de esa noche nunca se celebró. Manuel entró furioso en la habitación de Camille, la furia saliendo de él como humo. ¿Crees que te criamos para esto? Para que el mundo te vea como una maldita. No terminó. No tenía que hacerlo. Yo no lo publiqué, sofocó Camille. Yo fui la que fue violada,
Violaste el nombre Reyes, espetó, arrojando su diploma universitario sobre la cama como una factura que se negaba a pagar. Si quieres vivir como basura, hazlo sin mi nombre, mi techo o mi dinero. Su madre, Teresa, estaba en la puerta, con el rosario apretado entre los dedos. No dijo nada, ni siquiera miró a Camille a los ojos. Camille se volvió hacia Isabella, quizás esperando algo, cualquier cosa. Pero su hermana se quedó quieta, con las manos cruzadas, la mirada fría, ni siquiera un parpadeo. Camille empacó en silencio. Algunas prendas, sus cuadernos de bocetos, sus diarios, la mochila roja que había llevado desde primer año. La luz del sol se filtraba por las persianas, cortando la habitación en sombras. Cuando entró en la sala de estar, Manuel la esperaba. Puso su tarjeta bancaria sobre la mesa. No llames, no escribas. Su madre se asomó por detrás de la cortina mientras Camille salía a la sofocante penumbra. No saludó, no habló, solo observó. La primera semana, Camille durmió en el coche de su amiga. Luego, la bondad de su amiga se agotó. Al séptimo día, estaba en un Greyhound rumbo al norte. Denver, quizás, o algún lugar más tranquilo. Un lugar donde a nadie le importara quién solía ser. En la segunda noche de ese viaje, debajo de un paso elevado justo a las afueras de Santa Fe, Camille hizo algo pequeño y definitivo. Sacó un viejo cuaderno de cuero, uno que guardaba cumpleaños familiares, recetas caseras, notas que su madre solía dejar en su fiambrera. Rompió cada página lentamente y las alimentó a una pequeña llama hasta que no quedó más que cenizas. La noche estaba tranquila, las llamas suaves y hambrientas. Camille miró fijamente el resplandor, luego se volvió hacia el espejo retrovisor del autobús que estaba parado detrás de ella. Vio su reflejo, cansado, traicionado, ardiendo, y susurró, ya no tengo nada que perder, así que empezaré por lo que queda de mí. Denver estaba gris ese invierno, y el frío tenía una forma de arrastrarse a través de la ropa, la piel y la poca esperanza que le quedaba a Camille. Vivía en un apartamento compartido, uno de esos edificios destartalados con pintura descascarada, lavabos oxidados y paredes delgadas que tosían cada sonido hasta tus huesos. El alquiler era barato, la calefacción poco confiable. Su habitación apenas era lo suficientemente ancha para un colchón, una mesa plegable y un espejo agrietado, pero era suya. Camille trabajaba constantemente. Por las mañanas, servía panqueques en una cafetería cerca de Calamata Avenue, memorizando pedidos y nombres que olvidaría en el momento en que terminara su turno. Por las tardes, limpiaba una clínica médica local, fregando suelos aún pegajosos por la tos infantil y las esperanzas envejecidas. Las noches las pasaba encorvada sobre un teclado de segunda mano, ingresando datos para una empresa de logística que no sabía su apellido. Por la noche, cuando el ruido cesaba y el silencio le oprimía las costillas, escribía. No palabras completas, solo fragmentos en un código que inventó de niña, un diario que solo ella podía entender. Era su forma de sangrar sin dejar manchas. Cada página que llenaba era un susurro que no se atrevía a decir en voz alta. También pintaba, no a menudo. La pintura era cara. Pero una noche, después de un turno particularmente brutal, usó un viejo cepillo de dientes mojado en acrílicos de una tienda barata para crear una pieza que parecía un cuerpo colapsando en su propia sombra. La colgó en el rincón más alejado de la habitación, detrás de la cortina. Nadie preguntó nunca por ella. Eso se sentía bien. Luego vinieron las tijeras. Una mañana, sin previo aviso, se cortó el pelo frente al espejo del baño, los mechones cayendo en el lavabo como pétalos muertos. No fue dramático, no fue una crisis, fue una decisión. Un desprendimiento. Registró un nuevo nombre en la bolsa de trabajo local, C. Reyes. Lo suficiente para esconderse a plena vista, lo suficiente para convertirse en alguien nuevo. Una noche en la clínica, durante el turno de noche, Camille escuchó gritos en español. Salió al pasillo y vio a una mujer, pequeña y aterrorizada, sosteniendo a un niño mientras un oficial uniformado se cernía sobre ella con una pila de papeles. Firme aquí, y ladró el oficial. Ya está procesado, solo firme. La mujer no entendía, o tal vez sí, pero el pánico la congeló. Camille intervino, con el corazón latiendo. Ella no va a firmar eso, dijo, su voz afilada. ¿Quién demonios es usted? Ella no va a firmar, repitió Camille.
Agarró el formulario. Su software está obsoleto. Estos papeles son inválidos. Era una mentira, pero funcionó. El oficial dudó, refunfuñó y se fue. La mujer lloró en silencio en la chaqueta de su hija. Más tarde esa semana, Camille fue llamada a una pequeña oficina donde medio esperaba ser despedida. En cambio, se encontró sentada frente a un hombre llamado Rafael Delgado, director de Proyecto Libertad, una organización sin fines de lucro que ayuda a inmigrantes indocumentados. Sabe, la mayoría de la gente no hace lo que usted hizo, dijo él. Lo sé, respondió Camille. La mayoría de la gente todavía tiene algo que perder. Él sonrió. Venga a trabajar con nosotros. No como limpiadora. Camille comenzó de nuevo desde abajo. Buscaba café, traducía documentos, hacía recados. Pero observaba. Aprendió. Empezó a redactar propuestas, luego a escribir planes de extensión comunitaria. Finalmente, coordinó subvenciones y equilibró presupuestos. Tomó cursos de política en línea por la noche, estudió Derecho de Inmigración los fines de semana, asistió a reuniones del Concejo Municipal solo para entender el lenguaje del poder. Nunca volvió a usar la palabra hogar, no en voz alta. Pero un día, después de asegurar vivienda de emergencia para una familia de 4 que había huido de la violencia de los cárteles, una joven pasante le preguntó, ¿por qué haces esto? Camille hizo una pausa. No necesitó pensar. No tengo una familia a la que volver, dijo. Así que estoy construyendo un lugar donde quizás pueda pertenecer. Y de alguna manera, en los espacios entre hacer el bien y permanecer invisible, Camille comenzó a recordar cómo volver a respirar. 3 años después de la noche en que Camille le arrebató una orden de deportación a las manos de una madre asustada, se paró en una cámara del ayuntamiento con paneles de madera, hablando con una voz tan tranquila que resonaba como un trueno. Se había convertido en una presencia familiar en el mundo de la defensa de los inmigrantes en Denver, aguda, implacable, principista sin disculpas. Su reputación no era ruidosa, pero era sólida. La gente la escuchaba cuando hablaba, incluso aquellos que no estaban de acuerdo con ella. Ahora, ya no era solo la chica que una vez limpiaba los suelos de las salas de examen. Camille se había ganado un lugar en el Consejo Asesor de Políticas de Inmigración local. No era glamuroso, no venía con escolta, pero era poder real, del tipo que da forma a la legislación antes de que nadie se dé cuenta de que es ley. La reunión de ese día fue tensa. Un concejal conservador, con la corbata almidonada y la mandíbula permanentemente apretada, abogaba por una mayor cooperación del ICE en los refugios de Denver. Camille, sentada al final del panel, esperó a que terminara. Luego se inclinó hacia adelante, con la voz firme. Si la ley se niega a crecer con la justicia, dijo, entonces la justicia deja de ser legal y empieza a ser ornamental. La sala se quedó en silencio. Algunas personas aplaudieron. El concejal no respondió. Después, un periodista del Rocky Mountain Chronicle se le acercó en el pasillo, joven, ansioso, con ojos perspicaces. Nos encantaría hacer un reportaje sobre usted, dijo. Líder local, defensora de inmigrantes, la cara del cambio. Ese tipo de cosas. Camille parpadeó. Algo en su estómago se revolvió. Solo si no usa mi nombre completo, dijo. Él pareció perplejo, pero asintió. Y puede llamarme C. Reyes. Él hizo una pausa, luego asintió. De acuerdo. ¿Por qué el secreto? Camille sonrió cortésmente, pero sus ojos no lo hicieron. Ya me han visto de formas equivocadas. Esa noche, de vuelta en su pequeño estudio, que ya no era el lugar destartalado en el que aterrizó por primera vez, pero aún modesto, encendió una vela. Hacía esto todas las noches, siempre frente a la misma fotografía. Era un viejo retrato familiar, excepto que ella misma se había rascado la cara con una moneda. Lo que quedaba era una mancha fantasmal donde solía estar su sonrisa. Susurró las mismas palabras que decía todas las noches antes de apagar la llama, que te recuerden por lo que haces, no por cómo te llamaron. Algunas noches se preguntaba si su madre aún conservaba fotos de ella, o si su padre le había dicho a alguien que estaba viva. No los buscaba en Google, no revisaba sus redes sociales. La distancia era intencional y necesaria. La curación no siempre era un movimiento hacia adelante.
A veces era construir muros lo suficientemente altos como para poder crecer salvajemente dentro de ellos. Una de sus colegas en Proyecto Libertad, una mujer negra mayor llamada Marian que había trabajado en el gobierno municipal durante 2 décadas, le preguntó una vez, ¿alguna vez piensas en dejar que la gente sepa quién eres realmente? Camille se encogió de hombros. Ellos saben quién soy. Me refiero a tu pasado. Camille negó suavemente con la cabeza. No me escondo. Simplemente, no estoy lista para ser vista por la gente que solía mirarme sin verme. La verdad era que temía más que ser encontrada, temía ser reconocida y malinterpretada, convertirse en la historia en lugar de la voz. Pero el progreso tiene una forma de perseguir a las personas que intentan moverse en silencio. Unas semanas después, Camille se paró detrás de un modesto podio en un evento en un parque público. La multitud no era enorme, quizás 70 personas, pero estaban escuchando cuando anunció su intención de postularse para la Cámara de Representantes del Estado de Colorado como candidata independiente. Su voz no tembló. No estoy aquí para representar a un partido, dijo. Estoy aquí para representar a la gente que nunca es invitada a la mesa, pero que la lleva sobre sus espaldas todos los días. No mencionó su infancia. No les dijo que solía dormir en su coche. No mostró fotos familiares brillantes. Los materiales de su campaña eran limpios, centrados en la política, y no presentaban una foto sonriente de su rostro, solo un eslogan, que el trabajo hable primero. Y con eso, Camille entró en un tipo diferente de lucha, no solo por los demás, sino por sí misma. Por el derecho a reconstruirse sin pedir permiso, sin disculparse y sin ser vista a menos que ella quisiera. Comenzó como un titular que Camille no esperaba ver, fiscal de distrito bajo investigación por manipulación de pruebas. El nombre debajo era demasiado familiar, Isabella Reyes. Camille no había dicho ese nombre en voz alta en años, no se lo había permitido vivir en su boca. Pero ahí estaba, impreso en negrita, inevitable. La historia se publicó durante un fin de semana. Un denunciante acusó a Isabella de manipular pruebas en un juicio de inmigración que involucraba a una madre de Honduras que enfrentaba la deportación. Activistas lo llamaron una traición a la justicia y los aliados legales de Isabella, una caza de brujas. Las apuestas eran altas, inhabilitación, una acusación penal y posiblemente tiempo en la cárcel. Para Camille, fue como escuchar una explosión distante, lo suficientemente fuerte como para sentirla en el pecho, pero demasiado lejos para hacer algo al respecto. Su equipo de prensa reaccionó rápidamente. Le recomendamos que se mantenga neutral, dijo un asesor. Usted es gobernadora en ejercicio, esto podría volverse complicado, intervino otro. No es su lucha. Deje que se resuelva. Pero Camille no lo vio así. No porque quisiera defender a Isabella, Dios no. Sino porque había demasiados fantasmas en esa sala de tribunal, y uno de ellos llevaba su nombre. Reservó un vuelo a San Antonio sin anuncio de prensa, sin séquito de seguridad. No se lo dijo a nadie. Cuando llegó al juzgado, vestía pantalones negros, un abrigo discreto y gafas de sol. Entró por una puerta lateral y se sentó en la última fila, donde vivían las sombras. La sala de tribunal estaba fría, casi clínica. Abogados revolvían papeles, reporteros susurraban en diminutos micrófonos. Isabella se sentó al frente, impecable como siempre, con la postura erguida, los labios apretados en esa vieja y familiar línea que Camille conocía demasiado bien. Parecía intocable, controlada. Pero había tensión en sus manos. Luego entró la jueza Audrey Jameson. Camille la recordaba. Audrey había hablado en una conferencia nacional de gobernadores 2 años antes, una mujer negra imponente con una inteligencia afilada y una intolerancia a las tonterías. Se sentó detrás del estrado, escaneando la sala como siempre hacía. Sus ojos se posaron en Camille. Una pausa, una doble mirada, luego, espere, esa es Camille Reyes, la gobernadora. Silencio. Todas las cabezas se voltearon. Los periodistas cerca del frente jadearon, las cámaras giraron, los reporteros susurraron frenéticamente por teléfono. Alguien levantó un flash de cámara. La cabeza de Isabella se sacudió hacia la galería, sus ojos fijos en Camille. Ojos que una vez rodaron con desdén, ahora abiertos de incredulidad. Teresa Reyes, sentada rígidamente junto a su hija, se puso blanca como la tiza. Se llevó la mano al pecho. Susurró algo,
quizás una oración o una maldición. Manuel Reyes se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos como si intentara descifrar si el fantasma de una hija que desheredó había regresado para atormentarlo en carne y poder. Camille no se inmutó. No asintió, no saludó, solo se quedó quieta, con la espalda recta, como si su sola existencia en esa sala fuera suficiente declaración. ¿Qué lo fue? La jueza se aclaró la garganta, se compuso y se reanudaron las actuaciones. Pero el aire nunca se calmó del todo después de eso. Cada pocos minutos, alguien echaba un vistazo atrás. La gobernadora estaba en la sala, y no estaba allí para salvar a nadie. Los fotógrafos hacían clic sin vergüenza. Uno intentó acercarse hasta que un alguacil lo hizo retroceder. Camille los ignoró. Había venido a presenciar, no a interferir, no a ofrecer consuelo, ni siquiera a hablar. Se quedó hasta el aplazamiento, luego se levantó de su asiento y salió por la puerta lateral de la misma manera que entró. Nadie la llamó. Nadie la siguió. Para cuando regresó a su hotel, su teléfono ya estaba zumbando con llamadas perdidas, mensajes de texto y correos de voz de medios de prensa de los que no había sabido en años. Su cara estaba en las noticias. Su nombre era tendencia. Pero esta vez, no fue el escándalo o la vergüenza lo que la llevó allí. Fue la presencia. Se sentó junto a la ventana esa noche, observando las luces de la ciudad que solía llamar hogar. Su reflejo en el cristal ya no parecía una sombra, sino algo más pesado, algo visto. Camille Reyes había regresado, no como hija, no como hermana, sino como un ajuste de cuentas. No tardó 24 horas para que el nombre de Camille dominara el ciclo de noticias. Su regreso a la sala de tribunal había abierto una bóveda que nadie había tocado en más de una década. Cada medio tenía su propia versión, el pasado secreto de la gobernadora de Colorado, la extraña hermana de la fiscal acusada, del escándalo al Senado, el arco de redención de Camille Reyes, la Reyes olvidada, ¿es Camille la verdadera estrella de esta familia? Y luego, golpeó la verdadera tormenta. Alguien desenterró el clip, el vídeo viejo y granulado, el que ella pensó que se había desvanecido en el olvido de Internet. Reapareció, pixelado pero inconfundible. Camille a los 23 años, un alquiler de vacaciones de primavera, un chico con un teléfono y demasiado ego, y el mundo mirando. Los titulares se volvieron más afilados, más duros. Un programa de entrevistas incluso entrevistó a su exnovio, quien sonrió tímidamente y dijo, éramos jóvenes. Ella sabía que yo tenía el material. No pensé que llegaría tan lejos. Camille vio el segmento sola en su oficina, con las manos quietas, la cara en blanco. No se inmutó. No llamó para controlar los daños. Dejó que se emitiera, que ardiera, porque ya no huía. Su personal se apresuró. ¿Deberíamos emitir un comunicado? Podemos amenazar con acciones legales. Deberíamos detenerlo. Camille dijo no a todo. Simplemente susurró, que miren. Ya he sobrevivido a que me vean antes. Entonces llamó Manuel Reyes. Su voz, siempre aguda, aún llevaba el peso del mando, como si tuviera 16 años de nuevo siendo regañada por usar lápiz labial. Estás usando nuestro nombre para tu propio beneficio, dijo fríamente. Arrastrando nuestro legado por el barro para llamar la atención. Camille se recostó en su silla, sus dedos tamborileando en el borde de su escritorio. He llevado ese nombre más tiempo del que tú me llevaste, dijo con calma. No pedí ser una Reyes. Me quedé como una para recordarme en quién no convertirme. Clic, colgó. Esa noche, Teresa Reyes fue trasladada de urgencia al hospital con un pico de presión arterial. Camille se enteró a través de una llamada tranquila de su prima en San Antonio. Contra todo instinto, reservó un vuelo nocturno. Entró en la habitación del hospital sin anunciarse. Su madre parecía tan pequeña. No la mujer severa que solía persignarse antes de cada comida y decirle a Camille que hablara más bajo, que sonriera más. Solo un cuerpo cansado en una bata, con las manos temblando bajo una fina manta. Sus ojos se encontraron. Camille, susurró Teresa. Su voz era frágil, como si fuera a romperse si la subía. Camille no se movió, no habló. Si lo que dicen es cierto, dijo Teresa lentamente, entonces yo, he pasado años sin verte. Las lágrimas brotaron de los ojos de la anciana.
Pero Camille no lloró. Se sentó a su lado, tomó suavemente la mano de su madre y la sostuvo en silencio. No como una hija buscando perdón, no como alguien que lo ofrece. Simplemente como ella misma. No dijo, te perdono. Eso habría sido demasiado ordenado, demasiado fácil. Camille había aprendido que la curación a veces llega sin permiso, sin una declaración. Cuando Teresa se quedó dormida, Camille rebuscó en su bolso y sacó un pequeño lienzo. Lo dejó en la mesita de noche. Era una pintura que había hecho meses atrás, una mujer de pie en un desierto, su silueta extendiéndose larga y desproporcionada detrás de ella. Se titulaba, Testigo. Camille salió sin dejar una nota. De vuelta en Colorado, el frenesí mediático no se había calmado. Periodistas esperaban fuera de su oficina, editoriales especulaban sobre su pasado, equipos de cámaras acampaban cerca de su residencia. No concedió entrevistas, ni tuiteó, ni hizo declaraciones cuidadosamente elaboradas. Pero tampoco se retiró. En la siguiente reunión programada del gabinete, entró en la sala con su calma habitual. Su personal se veía tenso, la sala espesa de expectativa. Se acercó al podio. No reescribiré el pasado, dijo, con la voz clara e inquebrantable. Pero decidiré cómo se usará de aquí en adelante. Luego abrió la reunión. Nadie se atrevió a hacer preguntas. Ella había hablado, y ese silencio, ganado, poseído e innegable, era más ruidoso que cualquier titular que pudieran imprimir. La acusación llegó a todos los canales de noticias como un escándalo que ardía lentamente y finalmente se encendió. Isabella Reyes, una vez la fiscal dorada de Texas, ahora enfrentaba cargos criminales por manipular pruebas en un caso de inmigración de alto perfil. Los círculos legales que una vez la elogiaron cortaron lazos discretamente, como ratas huyendo de un barco que se hunde. Los susurros se convirtieron en declaraciones. Antiguos colegas dieron citas de prensa cuidadosamente redactadas, calificando las acusaciones de profundamente preocupantes, una traición a la confianza pública. Su nombre, antes pronunciado con orgullo, ahora se aferraba a la vergüenza. Camille lo observó todo desde Colorado, con el rostro impasible. Y entonces sonó el teléfono. El nombre de su madre apareció en la pantalla. La voz de Teresa era fina, temblando como el viento a través de hojas secas. Mía, dijo, ya llorando. Por favor. Solo ven a casa. Solo una vez. Ven a cenar. Camille no respondió inmediatamente. Más tarde esa noche, llegó otro mensaje, esta vez de Manuel. No una llamada telefónica, ni siquiera un correo de voz. Solo un mensaje de texto, necesitamos hablar. 15 años. 15 años de silencio, de fingir que no existía, y de repente todos recordaron su número. Contra todo instinto, Camille dijo que sí. Ese viernes, llegó a la casa de los Reyes justo antes del anochecer. El porche parecía más pequeño de lo que recordaba, como si se hubiera encogido con la edad. Dentro, los muebles estaban pulidos, el aire espeso de aceite de limón y energía nerviosa. Estaban todos allí. Teresa abrió la puerta con una sonrisa temblorosa, el rímel ya borrándose en las comisuras. Manuel estaba detrás de ella, rígido con una camisa recién planchada. Isabella se sentó en el extremo más alejado de la mesa, con la cabeza baja, jugando nerviosamente con una servilleta. El asiento reservado para Camille era la misma vieja silla en la que una vez se había sentado de niña, pero la habían retapizado, con cuero nuevo bien cosido, un acabado brillante sobre una estructura astillada. La comida fue elaborada, enchiladas rojas, tortillas frescas y vino que nadie tocó. Teresa intentó llenar el silencio con historias del pasado. ¿Recuerdas cuando solías dibujar en las servilletas?, preguntó, con la voz falsamente brillante. Manuel añadió, tus carteles de campaña eran muy profesionales. Leí uno de tus discursos, bastante impresionante. Camille se sentó inmóvil, observando, escuchando, midiendo. Finalmente, Isabella habló, con la voz baja. Sé que me equivoqué. Simplemente, nunca pensé que llegaría tan lejos. Ahí estaba. Luego vino el cambio. Estábamos pensando, dijo Teresa, extendiendo la mano hacia la de Camille, pero deteniéndose antes de tocarla, quizás podrías decirle unas palabras al fiscal federal. Solo una pequeña recomendación.
Nada formal. Solo, ayuda a la familia. Camille miró alrededor de la mesa, a su madre, con las lágrimas aferradas a la esperanza como un niño que se aferra a una manta desgastada, a su padre, con los ojos agudos a pesar de la falsa suavidad de su tono, a Isabella, antes arquitecta de su exilio. Ahora reducida a una desesperación silenciosa. Dejó el tenedor lentamente. El clic resonó como el martillo de un juez. Si no fuera la gobernadora, preguntó Camille, con la voz firme y sin parpadear, ¿seguiría siendo su sangre? Nadie habló. El silencio era ensordecedor. ¿Se levantó? El aire se sintió más ligero en el momento en que empujó la silla. El cuero nuevo chirrió. Conservé su nombre, dijo suavemente, pero construí mi vida sin ustedes en ella. Se dio la vuelta, el abrigo rozándole las pantorrillas mientras caminaba hacia la puerta. Teresa gritó, con la voz quebrándose, «Camille, por favor». Pero Camille no miró atrás. Salió a la noche, un aire fresco, seco y claro. Por primera vez, no llevaba el peso de esa casa consigo, solo el suyo propio. El mensaje de texto llegó a las 3:12 de la madrugada. Camille se despertó sobresaltada. Su teléfono vibró de nuevo. Una imagen, luego otra, luego una inundación. Capturas de pantalla granuladas del viejo vídeo de las vacaciones de primavera. Intercambios de correo electrónico privados de principios de sus 20. Una foto suya llorando afuera de un refugio de Denver en el año 1. Sin leyenda, sin remitente. Miró la pantalla en la oscuridad, su pulso firme. No miedo, solo cálculo. A las 9 de la mañana, su directora de comunicaciones llamó a la puerta de su oficina, pálida. «Tenemos algo», dijo, deslizando una tableta sobre el escritorio de Camille. Ahí estaba de nuevo. Una entrada de blog, ya circulando, con el titular, «La verdadera Camille, archivos filtrados del pasado de la gobernadora». No se inmutó. Al mediodía, llegó una llamada discreta de una vieja amiga, ahora en el Departamento de Justicia. «No lo escuchó de mí», dijo la voz, «pero su padre ha estado haciendo preguntas». Verificación de antecedentes. Alguien susurró, «Está intentando encontrar influencia». Camille cerró los ojos por un instante, luego los abrió con un enfoque más nítido que el cristal. Esto no era preocupación, era una advertencia o, peor aún, una amenaza velada. Esa tarde, en lugar de esperar a que la tormenta llegara a su puerta, Camille caminó directamente hacia ella. A la mañana siguiente, se paró frente a un podio en Denver. Sin banderas detrás de ella, sin seguridad flanqueando sus hombros. Solo ella, una pared de obras de arte de niños inmigrantes a los que había ayudado a lo largo de los años y un solo foco de luz blanca. Vestía un blazer blanco impecable, sin joyas, líneas limpias, el pelo recogido detrás de las orejas, una mujer desarmada, pero intocable. «Todos hemos visto cómo funciona el poder», comenzó. «No siempre se presenta en forma de violencia o leyes. A veces llega en susurros, en recordatorios de quién es tu padre, en amenazas disfrazadas de cenas familiares». Hizo una pausa. «Bueno, esta ley es para cualquiera a quien su pasado le haya sido usado en su contra por personas que se suponía que debían protegerlo». Presentó la Ley de Protección de Testigos de la Justicia, una propuesta para criminalizar cualquier intento de manipular figuras públicas, denunciantes o funcionarios a través de presión familiar, relaciones pasadas o amenazas a la reputación. Fue audaz, personal e inconfundiblemente directa. No mencionó nombres, pero todos los medios lo sabían, todos los legisladores lo sabían, todos los miembros de la familia Reyes lo sabían. Los medios explotaron de nuevo, pero esta vez, no la arrastraban. La apoyaron. Los editoriales elogiaron la ley como algo necesario desde hacía tiempo. Las columnas de opinión elogiaron su aplomo frente a la intimidación generacional. Los titulares cambiaron, la gobernadora Reyes redefine la armadura política, luchó contra su familia, ahora lucha por los silenciados. ¿Manuel Reyes? Silencio. ¿Teresa? Sin llamadas. ¿Isabella? Sin mensajes de texto, sin acercamientos. Nadie se atrevió. Camille caminó por las calles de Denver esa misma semana como cualquier otra ciudadana. Sin reporteros siguiéndola, sin cámaras tras ella. Solo una mujer tranquila con un abrigo azul marino, café en mano,
cruzando la 14 Ivanov bajo la suave luz dorada del otoño. Nadie la detuvo. Nadie la llamó por su nombre. Y sonrió. Me gusta así, pensó. Porque no necesito ser recordada para seguir haciendo lo que nadie más se atreve. Eran poco después del mediodía cuando la asistente de Camille llamó suavemente. Señora, Isabella Reyes está en el vestíbulo. Camille levantó la vista de sus notas. ¿Tenía cita? No, señora. Simplemente pidió verla. ¿Sola? Hubo una pausa, larga. Camille asintió una vez. Déjela pasar. Dejó el escritorio vacío, excepto por un solo vaso de agua. Sin cámaras, sin ayudantes, sin seguridad. Cuando Isabella entró, parecía la sombra de la mujer de los juzgados del pasado. Sin maquillaje, con ojeras, una blusa y jeans sencillos, y los hombros que apenas se mantenían erguidos. Camille no dijo nada. El silencio se hizo espeso, un silencio viejo, familiar, pero enterrado durante mucho tiempo. Isabella se sentó frente a ella. No sabía cómo empezar, dijo en voz baja. Pero sé que arruiné lo que pudimos haber tenido como hermanas antes incluso de darme cuenta de que estaba celosa de ti. Su voz se quebró, pero siguió hablando. No quiero ir a prisión, pero no estoy aquí para pedirte que lo arregles. Solo quería decirte la verdad. Te pisé para subir más alto, y ahora miro hacia arriba, y estás en un lugar donde ni siquiera puedo ver el techo. Camille la observó, tranquila y legible. No me destruiste, Isabella, dijo con calma. Simplemente olvidaste que existía. Y cuando alguien es olvidado el tiempo suficiente, recuerda cómo volverse inolvidable. Las lágrimas cayeron por las mejillas de Isabella. Mamá todavía cree que me salvarás. Camille giró ligeramente la cabeza, mirando por las altas ventanas de su oficina a la ciudad más allá. No estoy aquí para salvar a nadie, dijo. Me salvé a mí misma para que nadie pudiera ahogarme de nuevo. Isabella asintió lentamente, su voz se suavizó. Gracias por no odiarme más de lo que merezco. Camille no respondió. No hubo abrazo, ni perdón, ni abrazo final, solo un silencio honesto entre dos mujeres que alguna vez compartieron una habitación, un linaje y años de daño invisible. Cuando Isabella se levantó para irse, su mano rozó el borde del escritorio de Camille. Allí, casi escondido bajo una carpeta, había un trozo de papel, una carta sin firmar, una súplica de clemencia que Camille había escrito y quemado esa misma mañana después de recordar una llamada diferente de hacía 15 años, una en la que una hermana le había susurrado a su padre, es la del vídeo. La puerta se cerró detrás de Isabella. Camille volvió a sentarse, abrió el siguiente borrador de su paquete de reforma judicial y comenzó a escribir de nuevo. Algunos legados, pensó, no pueden reescribirse. Pero pueden terminar contigo. La conferencia fue diferente a todo en lo que Camille había hablado antes. No fue grandiosa, no fue dramática, pero fue una sala llena de historia silenciada esperando exhalar. Una reunión estatal sobre la reforma de la justicia familiar. Paneles sobre denunciantes que habían expuesto la corrupción, dentro de corporaciones, instituciones políticas y, lo más doloroso, dentro de las familias. Sobrevivientes que alguna vez fueron hijas, hijos, parejas, empleados, todos castigados no por mentir, sino por decir la verdad demasiado cerca de casa. Camille se paró detrás del escenario, observando cómo se reproducía el vídeo introductorio final, un montaje de rostros borrosos por seguridad, voces disfrazadas, subtítulos que relataban traiciones de padres, maridos, jefes, sangre. La moderadora la presentó simplemente, gobernadora Camille Reyes. Defensora. Reformadora. Hija. Dio un paso adelante hacia un silencio que zumbaba con peso. Su voz fue firme desde el principio. Una vez me llamaron deshonra, comenzó. Luego fui borrada. Luego fui amenazada, no con armas, sino con recuerdos. La gente se inclinó. No estoy aquí para que nadie se disculpe conmigo. Estoy aquí para que mis futuros hijos no sientan que amar su verdad significa traicionar su linaje. Hizo una pausa, escaneando la multitud. Sus ojos se posaron brevemente en su madre. Teresa se sentó en la segunda fila, mayor, más pequeña de alguna manera, con las manos apretadas. No habló, pero las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Más atrás,
casi escondido por las sombras, se sentaba Manuel. Sin traje, sin expresión de autoridad, solo un hombre con una camisa sencilla, con los brazos cruzados sobre el pecho como un escudo que ya no funcionaba. Isabella no estaba allí, pero en la primera fila, un asiento vacío tenía un único cartel impreso, reservado para quien una vez esperó ser. Camille sonrió ante los sutiles jadeos que recorrieron la sala. Luego vino el giro. Me gustaría anunciar una nueva política, dijo. Se llama la Ley de Parentesco Público, o lo que yo llamo la cláusula de transparencia familiar. Según la nueva legislación, a los empleados públicos se les permitiría declarar relaciones familiares que representaran un conflicto de intereses sin temor a represalias, degradación o ser etiquetados como desleales. Era una forma de proteger a los denunciantes, no solo de extraños, sino de aquellos que compartían su ADN. Porque el silencio, dijo Camille, no debería ser el precio de la pertenencia. La prensa se hizo eco como un incendio forestal. Finalmente, decían algunos titulares, una líder que nombra la herida antes de que se infecte. El discurso fue transmitido en vivo por todo el país. Algunos aplaudieron, algunos lloraron, algunos lo llamaron demasiado personal para la política. Pero por una vez, nadie la llamó la hermana deshonrada de una fiscal deshonrada. Ya no. Cuando Camille salió del escenario, no le esperaban flores, ni aplausos atronadores, solo una sensación tranquila y arraigada de que había sacado algo de la tierra y lo había convertido en una semilla. No necesitaba borrar el nombre Reyes. Simplemente había reescrito lo que significaba. 6 meses después, Camille entró en un pequeño centro comunitario en el sur de Denver. Sin prensa, sin podio, sin fanfarria. Solo 40 sillas plegables y una multitud de lugareños reunidos para lo que pensaban que era otro panel de una organización sin fines de lucro sobre liderazgo. Nadie esperaba que la gobernadora entrara vistiendo jeans, un largo cardigan gris y sin personal siguiéndola. No se dirigió al frente de inmediato. Ayudó a mover algunas sillas, se sirvió café, sonrió como si perteneciera allí, porque en muchos aspectos, pertenecía. Cuando llegó el momento de hablar, dio un paso adelante. Sin título en la pantalla, sin gran introducción, solo 3 palabras en tiza detrás de ella, liderazgo implacable. Comenzó suavemente, pero sus palabras resonaron como pedernal. La gente me pregunta todo el tiempo, ¿cómo lo lograste sin el apoyo de tu familia? Una pausa. No lo logré. Simplemente dejé de esperarlos. Las risas burbujearon, suaves pero reales. No elegimos nuestra sangre, continuó, pero sí elegimos qué legado llevamos adelante, y quizás más importante, cuáles dejamos atrás. Alguien levantó la mano, una mujer de unos 50 años con canas en las sienes y años de carga en su postura. ¿Qué pasa si un día, preguntó la mujer, realmente cambian? ¿Qué pasa si vuelven diferentes? Camille inclinó la cabeza, considerando. Dejaré que cuenten su historia, respondió, cálida y tranquila, pero yo ya he contado la mía. Y no la voy a reescribir. La audiencia volvió a estar en silencio, esta vez con el sosiego que llega cuando algo verdadero se asienta en el pecho. Fue entonces cuando Camille lo notó. Manuel, de pie al fondo, junto a la pared. Sin traje, sin expresión de autoridad, solo un anciano mirando a su hija hablar desde un lugar al que él nunca la había ayudado a llegar. Ella siguió hablando, pero sus ojos se encontraron con los suyos por un momento, no desafiantes, no heridos, solo claros. Cuando el evento terminó, la gente aplaudió, no por obligación, sino por reconocimiento. Mientras se dispersaban, Manuel caminó lentamente hacia el frente. No muchos se dieron cuenta, ninguna cámara giró. Esperó su turno en el micrófono. Camille se quedó quieta, ilegible. Nunca entendí a mi hija, dijo, con una larga respiración. Pero hoy, me di cuenta de que quizás no tengo que hacerlo. Quizás todo lo que necesito hacer es admitir que ella hizo lo que yo nunca pude. Y la veo ahora. Ninguna disculpa, ninguna explicación, solo eso. Camille no lloró. No corrió a abrazarlo. Simplemente inclinó la cabeza, el gesto lleno de paz, no de rendición. Afuera, comenzaron a caer los primeros copos de nieve. Los niños corrían por el parque congelado cercano, persiguiéndose por el patio de juegos. Camille salió a la suave luz blanca. No miró atrás, no saludó, simplemente siguió caminando, sola pero no solitaria,
a través del sosiego del aire invernal temprano. Una vez vivió solo para ser vista. Ahora finalmente había aprendido a verse a sí misma. A veces, las batallas más difíciles son las que libramos silenciosamente dentro de nosotros, contra el peso del pasado. Pero la curación no se trata de reescribir lo que se ha hecho. Se trata de negarse a seguir cargándolo. No elegimos de dónde venimos, pero sí elegimos dónde nos paramos. Y a veces estar solo es el comienzo de algo inquebrantable. Si esta historia te conmovió, me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres recorrer este camino conmigo de nuevo, suscríbete y mantente cerca. Gracias por estar aquí.